En diversos videos de ciclos, hemos hablado sobre algunas ideas planteadas por el matemático, filósofo y esoterista francés René Guénon al respecto del caos que rige la vida del ser humano moderno. En el presente ensayo ampliaremos las concepciones de este autor enfocándonos en un aspecto específico que deriva de este estado de caos y que tiene que ver con la manera en que la civilización occidental moderna ha tomado el rumbo de su desarrollo. Resulta claro que nuestra civilización es una civilización materialista, dado que es en ese sentido en el que se ha desarrollado en los últimos siglos. Esto podría parecer una exageración a aquellas personas que no se consideran de ningún modo materialistas, por lo que antes de proseguir, creemos que es importante aclarar qué se entiende por materialismo. En el siglo XVII, el filósofo Berkeley acuñó la palabra materialismo usándola para designar toda teoría que admite la existencia real de la materia. No es este significado el que estamos discutiendo aquí. Más tarde, esta misma palabra formó un sentido más limitado que es el que predomina hasta nuestros días. Esto es, que no existe otra cosa más allá de la materia y lo que de ésta procede. Esta concepción es un producto del espíritu moderno. Esto nos lleva a otra forma de interpretar el materialismo de una manera más amplia. Lo que esta palabra evoca es, en palabras del autor, un estado de espíritu, que consiste en dar la prioridad a las cosas de orden material y a las preocupaciones que con éstas se relacionan. Este estado es evidente en la mayoría de las personas en la actualidad. Un ejemplo de lo anterior es que el desarrollo de la ciencia no ha sido más que el estudio del mundo sensible, negando todo aquel conocimiento que no se relacione con las cosas materiales. Con relación a este punto de la negación, existe otra actitud que no tiene que ver específicamente con negar, sino con algo más grave, que es la indiferencia. Decimos que la indiferencia es más grave porque para negar algo es necesario por lo menos pensar en ello, mientras que en el estado de indiferencia no se piensa de ninguna manera. Esto resulta claro en nuestra costumbre de no discutir y admitir como verdades absolutas todo aquello que la ciencia moderna afirma. Así, una característica del pensamiento moderno es que no parece existir nada fuera de lo que puede verse y tocarse, y aún así se admitiera hipotéticamente la existencia de alguna otra cosa. Esto sería etiquetado como algo imposible de conocer, lo cual no hace más que reforzar la misma tendencia hacia la negación o la indiferencia. Y si es que existe alguien que se atreve a jugar con la idea de algún otro mundo, acaban imaginándolo con las mismas características del que ya conocen, esto es, como un mundo material. Para probar lo anterior, basta un simple ejercicio. Si cerramos nuestros ojos y tratamos de tener una idea del mundo celestial en donde habitan Dios y los ángeles, lo más probable es que nos vengan a la mente imágenes humanas con algunas características especiales, como por ejemplo, el ser un individuo, el habitar en las nubes, tener alas y poseer poderes sobrehumanos. Parece claro entonces que no podemos ir más allá de nuestra imaginación. Lo anterior nos muestra claramente la incapacidad que tenemos los seres humanos modernos para ir más allá del mundo sensible que nos resulta conocido, donde los mismos pasos de imaginación se limitan a fantasear en base a modelos de esquemas que nos resultan familiares. Poder ir más allá o poder elevarnos por encima de esto implica la capacidad de concebir, esto es, el poder pensar en otros mundos sin partir de representaciones ya conocidas. Dada la incapacidad señalada, nos es muy difícil concebir cualquier otra ciencia que no se refiera a factores que se midan, se pesen y se cuenten. De ahí nuestra tendencia de limitar todo a la cantidad. Se puede ver cómo hoy en día esta tendencia a medirse quiere aplicar en todos los campos, incluso en aquellos en donde antes hubiera resultado impensable hacerlo. Tal es el caso del campo psicológico, en donde actualmente se quiere poner medida a todo, como por ejemplo la inteligencia, la motivación, la autoestima, las habilidades sociales y la madurez emocional, entre otros. Lo único que se logra con esto es reducir al plano de lo material aspectos que en esencia no están en ese nivel.
Cuando solamente tomamos como posible aquello que forma parte del mundo sensible, estamos descartando una parte de la realidad. De hecho, uno de los resultados del presente estado de espíritu en que vive el ser humano es que se piensa que la realidad es sinónimo de realidad sensible o mundo material. Así, todo lo que entra dentro de lo que podemos percibir directamente con los sentidos, lo clasificamos como irreal, ilusorio e incluso inexistente. Este carácter materialista de la realidad resulta evidente al analizar el desarrollo de la ciencia moderna, que en general encierra solamente preocupaciones de tipo práctico, aunque mantiene una ilusión de falsa intelectualidad. Lo que le da prestigio a la ciencia son casi exclusivamente los resultados prácticos que permite conseguir, aquello que tiene un interés utilitario inmediato y que permite dar satisfacción a necesidades materiales. En verdad, este tipo de intereses no dejan lugar para el desarrollo de la inteligencia. No hablamos de la razón, a menos de que éste acepte servir o acepte ser un instrumento de las exigencias prácticas del ser humano. Ampliando lo anterior, podemos ver la misma tendencia en el desarrollo industrial, en donde predomina una preocupación por producir la mayor cantidad posible, dejando la calidad como un asunto secundario. Lo mismo podría aplicarse a lo que es la vida de los individuos y de los pueblos, en donde los elementos materiales, tales como la industria, el comercio y la economía, son los factores que determinan la manera de vivir y percibir la realidad. Es impresionante ver cómo es que la economía es la que rige las relaciones y la vida social. De esta manera, el ser humano se convierte en una materia, en una masa fácilmente manipulable por quien controla los medios económicos. Tal vez haya quien piense que exageramos cuando solamente nos enfocamos a señalar las desventajas del desarrollo material. Suponiendo que éste tenga ciertas ventajas, éstas se vuelven muy relativas si consideramos las consecuencias que tienen en el estado de nuestro espíritu. Viéndolo desde este punto de vista, los inconvenientes superan por mucho a las ventajas. Y aquí no nos hemos referido a lo que ha sido sacrificado por lograr este desarrollo material. No hemos hablado de los conocimientos superiores olvidados, de la verdadera intelectualidad destruida, de la desaparecida espiritualidad. Hemos tomado tan solo a la civilización moderna por sí misma, en donde es claro que los resultados han sido muy negativos. Parece ser que ni siquiera nos damos cuenta de los riesgos y los peligros que implica el creciente desarrollo material. Si observamos con detenimiento el resultado que tienen ciertos inventos, podremos ver no solo las consecuencias que tienen en el ser humano, sino también en el medio ambiente que habitamos. Por otro lado, los supuestos beneficios que estos inventos traen a nuestras vidas más bien son en gran medida ilusorios, porque dejamos que nuestro bienestar, un estado interno, dependa de factores meramente externos y materiales. De hecho, en la actualidad consideramos el bienestar como sinónimo de disponer de ciertos bienes materiales. Esta percepción de los beneficios que trae consigo la ciencia moderna nos hace muchas veces menospreciar a aquellos que no quieren ser medidos por los parámetros modernos. Tal es el caso de la actitud que muchas veces tenemos frente a grupos minoritarios. Por ejemplo, los nativos o mal llamados indígenas, de quienes no comprendemos el que no quieran aprovechar las ventajas del mundo moderno e insistan en prescindir de los avances tecnológicos, con los cuales, según nuestros criterios, vivirían mejor. Así, al tener toda nuestra atención puesta en los avances de la ciencia y en los supuestos beneficios y utilidad que estos nos traen, convertimos al mundo en un lugar en donde no hay sitio para el desarrollo de lo que es puramente interior, como la inteligencia a la espiritualidad, ya que estos son aspectos que no se pueden ver ni tocar y que no se pueden medir ni contar. Todo lo que nos importa es el movimiento externo. Esta tendencia a la agitación se puede ver con claridad en la afición que generan los deportes en general, en donde mientras sean más violentos o extremos, tienen más seguidores, de tal manera que se considera mejor aquella persona que ha logrado un desarrollo máximo de su fuerza muscular, independientemente de si en su interior hay o no un crecimiento.
Así pues, el estado actual de las cosas en donde hay una excesiva preocupación por lo externo y una nula preocupación por el desarrollo interno, trae consigo un desequilibrio, tanto en lo individual como en lo social. Esto no puede ser indicativo de un verdadero bienestar. Además, sabemos que mientras más necesidades tenga el ser humano, más existe el riesgo de sentir la carencia de algo y por lo tanto de no ser feliz. Una característica del mundo moderno es que tiende a crear toda una serie de necesidades artificiales que van en aumento. Nos hemos acostumbrado a considerar como necesarias un sinnúmero de cosas que son completamente inútiles y, lo que es peor, a sufrir si no las tenemos. Recordemos, por ejemplo, cómo es que tienen cada vez más éxito la infinidad de productos anunciados por los distintos medios de comunicación y redes sociales, que de no ser por esta tendencia de que hablamos, no tendrían impacto. Desde esta perspectiva, no resulta raro el hecho de que el ser humano esté dedicando todo su esfuerzo en adquirir todos aquellos productos que le traigan una satisfacción material, dado que no es capaz de percibir otro tipo de necesidades. Es evidente la tendencia moderna de querer ganar cada vez más dinero, por cuanto cada vez que se tiene más dinero, se descubren nuevas necesidades. Y este círculo vicioso se convierte en el sentido de la vida. De esta manera, las relaciones interpersonales son parte de una carrera para ver quién logra más, por supuesto, desde el punto de vista material. Esto trae como consecuencia que consideremos a quienes tienen más, en este sentido, como los más fuertes o los mejores seres humanos. De la situación anterior, la de una competencia feroz por tener más, se desprende el hecho de que quienes tienen menos viven con un constante sentimiento de envidia, incluso de odio hacia los que poseen la riqueza, dado que la desigualdad solo se percibe desde el punto de vista material, sin importar otros aspectos de la existencia. La civilización material por su propia naturaleza no puede más que generar lucha y división. Así, lo que en un principio le dio sentido al mundo moderno es lo mismo que encierra la semilla de su propia destrucción. Esta tendencia descendente y destructiva solo podría frenarse con la presencia de un cambio radical que traiga consigo un verdadero cambio de sentido y una toma de conciencia de la realidad. Tal vez este cambio pudiera empezar a surgir a través de la existencia y el reconocimiento de ciertas reminiscencias de espiritualidad verdadera, que se han mantenido a pesar y en contra del espíritu moderno. Para René Guénon, estos restos de espiritualidad pura en el mundo occidental solo se podrían encontrar en el ámbito de lo religioso, aunque, como ya se ha señalado en otras ocasiones, en la actualidad el estado de la religión está seriamente debilitado, dado que se limita a una serie de prácticas que han perdido su verdadero sentido. Así, las posibilidades que se pueden ver están más bien en un estado latente y no hay una claridad con respecto al camino por medio del cual se puedan rescatar estos elementos tan ignorados que encierra la religión. Y aquí hay que entender que este sentido del que hablamos nada tiene que ver con el espíritu y el mundo moderno. Cuando hablamos de religión, a muchos les podrá parecer que entonces la posibilidad está muy al alcance, dado que se considera que el occidente moderno es una civilización cristiana, pero esto es un equívoco, ya que el espíritu moderno que reina en nuestros días es completamente antitradicional. Ciertamente, algo del cristianismo ha ido quedando en la civilización moderna, pero esto se ha ido distorsionando casi por completo. Simplemente no se pierde en su totalidad porque no es posible una ruptura completa con el pasado. Si el mundo occidental moderno pudiera retomar el verdadero sentido que está encerrado en el cristianismo, veríamos personas que no se conforman con creer de una manera más o menos superficial, que se guían más por su inteligencia que por su sentimentalismo, que saben realmente la verdad de la tradición religiosa que consideran como suya, que tienen sus prioridades bien establecidas con respecto al orden que deberían de guardar los niveles en el ser humano. Esto es, que primero está el ser, después el hacer y por último el tener. Y no es precisamente de esta manera como vivimos hoy en día. ¿No lo crees?